En este video hablaremos sobre las contribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me presento, soy Aaron Rosete y les voy a hablar un poco sobre el tema. Esta dependencia se encarga de proponer, dirigir y controlar la política económica del país, tanto en temas financieros, fiscales, de gastos e ingresos y deudas públicas, y tiene como propósito generar un crecimiento económico en el país. ¿Qué es la contribución? A partir de 1982, el legislador incorporó la palabra contribución al Código Fiscal de la Federación para referirse a los atributos en general. Las contribuciones son aportaciones que hacen las personas físicas y morales por el solo hecho de ser miembros de una nación o percibir ingresos, ventas, utilidades o ganancias dentro de su territorio. Ahora, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son los medios impositivos que el Estado crea a través de leyes específicas como lo es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, etc., que deberán de pagar las personas físicas y morales que se encuentren en una situación jurídica o hecho previsto por la ley que regule dicho impuesto. Esto quedó señalado en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Con frecuencia se llega a pensar que una contribución y un impuesto son sinónimos. Sin embargo, no es así, en razón a que las contribuciones son los ingresos tributarios que tiene el Estado para obtener recursos económicos y ejercerlos en el gasto público para el bien de la colectividad. Y las contribuciones como clasificación engloban a los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Los elementos esenciales de los impuestos son el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. Esto quedó establecido en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Ahora les voy a hablar sobre los órganos y organismos con facultad recaudatoria. El órgano legislativo tiene la facultad de crear impuestos y demás contribuciones. Una vez creadas mediante la ley, el Estado a través de la administración tributaria tiene la facultad de recaudarlos. Originalmente, la Secretaría de Hacienda es la encargada de cobrar las contribuciones en los términos de las leyes aplicables y de vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Esto lo realiza por medio del órgano desconcentrado denominado Servicio de Administración Tributaria, SAT. El SAT tiene por objeto la realización de una actividad del Estado consistente en la determinación, liquidación y recaudación de impuestos. Aunque otros órganos y organismos que no forman parte de la Secretaría de Hacienda también tienen el carácter de autoridad fiscal con función recaudadora. Es decir, de igual forma pueden realizar acciones fiscales como el cobro de contribuciones. En el ámbito federal, los principales organismos con facultad recaudadora son el SAT, el IMSS, el Infonavit y la CONAGUA. Aunque el IMSS y el Infonavit son denominados organismos fiscales autónomos, pues son organismos públicos descentralizados que también tienen el carácter de autoridad fiscal. La principal función de estos organismos es ayudar al Estado en el ejercicio de la recaudación y administración de determinados ingresos, específicamente las aportaciones de seguridad social. Ahora hablemos sobre la determinación de los impuestos. Esta obligación consiste en entregar una cantidad de dinero al Estado a través de los distintos órganos u organismos fiscales con facultad de recaudación. Dicho pago debe realizarse oportunamente en las fechas que indique la ley. Antes de realizar el pago del impuesto u otra contribución, se tiene que fijar la cantidad o importe exacto de dinero que el contribuyente debe entregar al Estado. A este se le denomina determinación de la obligación fiscal. Operación matemática encaminada a establecer dicha cantidad mediante la aplicación de las tasas establecidas en ley para ese propósito a la base imponible. Corresponde a cada contribuyente realizar la determinación de las contribuciones a su cargo. En estos casos se habla de autodeterminación. En la autodeterminación, el contribuyente reconoce que realizó el hecho imponible y hará el cálculo para determinar la cantidad de su obligación fiscal. Posteriormente, lo comunicará a la autoridad fiscal por medio de una declaración, para luego pagar la cantidad correspondiente. De este modo, advertimos que el cumplimiento de la obligación fiscal es llevado a cabo por el propio contribuyente, pues partiendo del principio de la buena fe, la ley fiscal le permite calcular y declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Por otra parte, existen casos en donde la autoridad efectúa la determinación de la obligación tributaria,
principalmente cuando se tiene sospecha de que el contribuyente no realizó una correcta determinación de las contribuciones que le correspondían pagar. Las autoridades fiscales, además de la facultad recaudadora, tienen también la facultad fiscalizadora, mediante la cual pueden realizar actividades de investigación y control, como lo son las auditorías, revisiones, inspecciones, etc., sobre las operaciones económicas y actos de los contribuyentes para comprobar si éstos, en efecto, cumplieron debidamente con sus obligaciones fiscales al pagar la cantidad de contribuciones que les correspondía. Así, las facultades de fiscalización sirven para constatar y revisar los datos presentados en la declaración del contribuyente. En este último caso, existen diversos medios de defensa, como lo son el administrativo, el jurisdiccional y el no jurisdiccional. Esto a favor de los contribuyentes para resolver cualquier desacuerdo. Ahora, ¿cuáles son los impuestos que nos corresponde pagar a las personas físicas y morales? Todas las personas morales y físicas deben contar con el Registro Federal de Contribuyentes. Este es un elemento fundamental de identificación de los causantes de impuestos, con el fin de que el Estado pueda cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. La obligación de inscribirse está fundamentada en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. En primer lugar, tenemos el impuesto al valor agregado. Es el impuesto más importante en México, ya que prácticamente todos los ciudadanos contribuyen a él. Es un impuesto que se paga por la mayoría de productos en el mercado y como compañía se tiene doble obligación, cobrarlo y pagarlo. Es decir, como contribuyentes, este es un impuesto que se traslada, ya que a Hacienda solo se le paga aquel IVA que exceda del cobrado al que hemos pagado. Este impuesto se basa en las siguientes tasas. Una tasa general del 16%, una tasa del 11% en zonas fronterizas y una tasa de 0% para algunos actos o actividades centradas en el sector primario, medicinas, alimentos y exportación de bienes y servicios. Después tenemos el impuesto sobre la renta. Este impuesto está enfocado para las personas que tienen negocios o empresas. Este impuesto es además uno de los más elevados, ya que la tasa tanto para personas físicas como personas morales es de 30% sobre las ganancias en los siguientes conceptos: premios, intereses, servicio subordinado, actividades profesionales, arrendamiento, dividendos y ganancias repartidas, además la enajenación de bienes. A diferencia del IVA, este impuesto no se traslada, por lo que se tiene que pagar íntegro. Impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS. Es un impuesto que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cervezas y tabaco, y su efecto es el mismo que el IVA. Los contribuyentes pueden trasladar este impuesto. Impuesto sobre depósitos en efectivo. Este es un impuesto relativamente nuevo que nació como un medio preventivo para evitar el lavado de dinero. Es el impuesto que se cobra si durante un mes se deposita más de 15,000 pesos en efectivo. Sobre el excedente se cobra una tasa del 3%. Esto no quiere decir que si se hacen 3 o más depósitos de menos de 15,000 pesos no se cobra. Es acumulable si todos los pagos en efectivo en nuestra cuenta bancaria en un mes suman 50,000 pesos. De 15,000 pesos no nos lo cobrarán, pero a los 35 restantes se les aplicará dicho impuesto. Ya para finalizar, ¿sabes cuál es el destino de tus impuestos? La recaudación de los impuestos se destina a la satisfacción de ciertas necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar por sí sola, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Estos servicios ocasionan gastos y gracias a nuestras contribuciones la Federación cuenta con los recursos necesarios para disponer de escuelas con profesores que contribuyan en nuestra enseñanza, disfrutar de bibliotecas, hospitales y centros deportivos, el mantenimiento de las calles de la ciudad en la que vivimos y su iluminación, para construir y arreglar las carreteras, para contar con un servicio de bomberos,
policías y militares que se ocupen de mantener nuestra seguridad. En conclusión, este tema es muy importante ya que todos los ciudadanos debemos de contribuir para el Estado porque gracias a esto se cubre el pago de los servicios públicos que el Estado nos brinda a la población. Y es por eso que los invito a ser un ciudadano responsable y así obtener un mejor crecimiento en nuestro país.